Hoy vamos a responder una de las preguntas más inquietantes en el libro de Daniel. Pero no queremos hacerlo con lo que sabemos, sino con lo que la palabra de Dios dice y con lo que la historia lo confirma. Antes quiero mencionar que el tema de hoy es el cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. Antes de ver el ataque a la ley de Dios, tenemos que ver quién es el cuerno pequeño, porque es la gran pregunta que nosotros tuvimos en el programa anterior. Vimos que en Daniel 7 habían 4 bestias que representaban a 4 reyes o 4 reinos, ¿verdad? Solo que cuando llega la 4ª bestia, Daniel no puede describirlo. Dice que es espantosa y terrible y tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos equivale o es igual a los 10 dedos de la estatua que soñó Nabucodonosor. ¿A qué representaban los 10 dedos? A 10 reyes, a 10 tribus bárbaras que invadieron a Roma y liquidaron a Roma. Ahora, estos 10 cuernos también representan a los mismos 10 reyes, a las 10 tribus que en el año 476 terminaron fraccionando Roma. César Augusto fue el último emperador romano. Ahora, ¿qué cosa sucedió con Roma? En el año 168 derrotó a los griegos. Sin embargo, ellos también fueron destruidos en el año 476 después de Cristo. Solo que en el Imperio Romano hubieron muchas cosas que debemos tomar importancia, porque es de allí que nace algunas tradiciones y algunas cosas que hasta hoy se vive en este Imperio Romano. No solamente fue cruel, sino también impuso algunas cosas que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, mire, los emperadores romanos eran también llamados los césares. Eso nosotros los conocemos. Sin embargo, ellos exigían adoración y respeto como si fuesen divinidades. Eso ahí encontramos la referencia bibliográfica. Ellos reclamaban ser igual que Dios, ¿correcto? Ahora, cualquier persona que desafiaba a César significaba que estaba oponiéndose al Imperio Romano. Y aquel que desafiaba al emperador, ¿dónde terminaba? En la muerte. Es por eso que los cristianos que no rendían adoración al emperador, muchos de ellos eran muertos en grandes coliseos romanos. Nosotros vemos cómo Roma trató de perseguir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, al emperador Domiciano para intentar silenciar la voz de Juan. ¿Recuerdan Juan? Juan fue el discípulo que escribió el libro de Apocalipsis, ¿correcto? Él escribió Apocalipsis. El emperador Domiciano, ¿saben qué cosa hizo con él? Para intentar silenciar la voz de Juan, para que no predicase más el evangelio, lo lanzó dentro de un caldero de aceite hirviendo. Pero Dios preservó la vida. Y después que no murió allí, porque Dios lo guardó, ¿saben a dónde fue a parar? A la isla de Patmos. Y es en la isla de Patmos donde Juan recibe la revelación de lo que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. Miren la crueldad de Roma. Nerón cierta vez prendió de fuego a Roma. Se dice que fue el emperador más desquiciado que tuvo el imperio. Una vez incendió Roma y ¿saben qué hizo? Culpó a los cristianos. Y al culpar a los cristianos, ocurrió una grande persecución contra los cristianos, que eran totalmente inocentes. Él cometió una fechoría y culpó a los cristianos solamente para matarlos. Nosotros ahí encontramos, por ejemplo, en este imperio, la muerte de Pedro. Pedro murió crucificado. Él no quiso ser crucificado como Jesús, así que fue crucificado con los pies arriba y con las manos hacia abajo. Vemos también que Pablo fue decapitado en Roma en el año 67 después de Cristo. Todo esto ocurrió ¿dónde? En el Imperio Romano. Es por eso que era una bestia terrible. Ahora,
Nadie tenía que poner en duda la autoridad o resistirse al gusto del emperador romano. Me gusta mucho esta frase que los historiadores ponen. Dice así: los reyes dejaban sus coronas a sus pies. Los poderosos ejércitos marcharon a sus órdenes. Y la parte final dice: millones se inclinaban en obediencia a sus órdenes. El nombre de Nerón, un emperador romano, hizo temblar al mundo. Estar o descontentar a Nerón significaba perder propiedad, perder libertad y perder vida. Su rostro se llegó a temer más que a la peste. Imagínense, esto era lo que hizo el Imperio Romano. Estamos hablando de la Roma imperial. Pero ya nosotros hemos estudiado aquí que Roma fue dividida o fue fragmentada, fue conquistada por 10 tribus que minaron a Roma. Ahora, la profecía ya lo mencionaba, muchos años antes de que esto ocurriese. Decía, era diferente a todos los animales que aparecieron antes de él porque tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos serían las 10 tribus que conquistaron a Roma: los vándalos, álamos, suevos, visigodos, burgundios, francos, lombardos, anglosajones, ostrogodos y érulos. Esas 10 tribus. Sin embargo, aquí Daniel, cuando estaba mirando de que esta bestia, este imperio, iba a pasar también a la historia, antes que muere este animal, ocurre algo extraño. ¿Y qué cosa pasó? Él se puso a mirar los 10 cuernos. De pronto, de su cabeza nació un cuerno pequeño. Vamos a leer la Biblia. Daniel capítulo 7, versículo 8. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salió de entre ellos. Vamos a parar un poquito aquí, porque esta es la inquietud de todos. ¿Quién es el cuerno pequeño? Nosotros dijimos que ya no habría un nuevo imperio, porque después de Roma, ¿quién vendría? ¿Qué reino vendría? El reino de Cristo. ¿Recuerdan que a Nabucodonosor solamente se le presentó los imperios hasta Roma y luego qué cosa? La venida de Jesús. Pero a Daniel se le muestra aquello que a Nabucodonosor no se le mostró. Y saben una cosa, ni Daniel puede entender esta visión. Ahora, de intérprete de sueños pasa a ser un hombre que no entiende, no comprende. Él dice: yo me quedé asustado, eso leímos en el capítulo anterior, me quedé asombrado. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Ni él entendió esta visión. Ahora, nosotros vamos a ver que ante esa pregunta nosotros no quedamos en oscuridad. Ahora quiero hablarte a ti. Lo que voy a hablar en este momento no es lo que una iglesia dice, lo que un líder dice, no. Te voy a hablar lo que la Biblia dice. Porque tú no tienes que obedecer o escuchar a la opinión de alguien. Tienes que escuchar lo que la palabra de Dios dice. Así que la misma Biblia nos dice quién es el cuerno pequeño. Y ahora les pregunto, si la Biblia dice, ¿lo van a creer o no? Muy bien, porque es autoridad la Biblia. Vamos entonces a ver algunas características. Ayúdenme ustedes allí. Vamos a leer el versículo 8. Primera característica. Yo voy a mencionar como 13 características. Lo voy a hacer de manera breve. Si ustedes quieren, subrayen el texto o lo van a resaltar y estudiar nuevamente. Pero aquí están las características. Miren, primera característica. Este cuerno pequeño salió de entre ellos. Cuando se habla de entre ellos, ¿de dónde salió? De entre los 10 cuernos. ¿Está bien? La primera característica es que no podemos aislarlo. ¿Salió de dónde? De la cabeza de Roma. ¿De dónde salió esto? De Roma. De entre las 10 tribus bárbaras. Hasta ahí estamos bien. Número 2. Pero cuando él salió, fueron arrancados 3 cuernos. Ah, qué interesante. Quiere decir, hay una segunda característica. Cuando él nace, hay 3 que desaparecen. Otra cosa. Este cuerno tiene ojos de hombre y boca que habla insolencias. Este es un cuerno que habla. Esa es otra característica. Guarden esas características porque no va a ser mucho. Miren lo que dice el versículo 11, ¿sí?
Dice, yo miraba a causa del sonido de la grande insolencia que hablaba el cuerno. Que está diciendo que este cuerno estaba hablando insolencias. Y mientras miraban, mataron ¿a quién? A la bestia. ¿Quién es la bestia aquí? El Imperio Romano. ¿Está bien? Está bien. Mataron a la bestia, pero el cuerno continúa vivo. ¿Por qué? Porque él, más abajo vamos a ver que sigue hablando. Es decir, de Roma salió este poder y que está vigente hasta nuestros días. Otras características. Vamos al versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que había salido, ante el cual habían caído 3, aquí el ángel explica, dice, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba insolencia. Una vez más está repitiendo. ¿Y por qué se repite? Hay que darle importancia. Y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21, ¿qué dice? Yo veía que este cuerno hacía guerra ¿contra quiénes? Contra los santos del Altísimo y los vencía. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes son los santos? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? 14:12 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Eso dice la Biblia. Entonces, aquí, ¿a quién está persiguiendo? A los santos, aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios. Vamos al versículo 25. Dice así, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Y qué cosa más hará este cuerno pequeño? Subrayen eso. Pensará en cambiar los tiempos y ¿qué más? Y la ley. Y serán entregados en sus manos tiempo, tiempos y medio tiempo. Gracias a Dios que en el versículo 26 dice, es allí donde el juez se sentará. ¿De qué está hablando? De un juicio. Muy bien. En estos versículos hay 13 características que nos hablan del cuerno pequeño. Yo aquí he resumido esas 13 características para que podamos entenderlo. Ahí está el texto. Y miren, salió de entre los 10 cuernos del cuarto animal y cuando nació arrancó 3. Tiene ojos, correcto, ojos de hombre, ojos es sabiduría, boca que habla blasfemias, que habla insolencias. Hace guerra contra los santos del Altísimo y ¿qué cosa más hace? Los persigue. Ojo, ya no está hablando del Imperio Romano, ¿eh? ¿De qué está hablando? Del cuerno pequeño. ¿El Imperio Romano perseguía o no? Sí perseguía, pero ahora está hablando ¿de quién? Del cuerno pequeño. Y cambiará, pensará, esa palabra pensará es actuará, hará. Lo que esté en su pensamiento lo hace. Cambiará los tiempos y la ley. Entonces, teniendo estas características, nos vamos a dar cuenta que Daniel capítulo 7 es el mismo poder del cual habla Apocalipsis capítulo 13. Y aquí les voy a dar la referencia. Miren el paralelismo que existe entre estos dos poderes. Daniel 7:8 dice tenía ojos como de hombre. Apocalipsis 13:18 dice tenía número de hombre. Número 2, tenía boca que habla insolencia. Apocalipsis 13:5 dice tiene boca que habla blasfemia. Insolencia y blasfemia son sinónimos. Tercera característica, entregó para ser quemado, es decir, la bestia desapareció, Roma desapareció. En Apocalipsis 13 dice que tuvo un golpe de muerte. En Daniel 7 dice que hacía guerra contra los santos. En Apocalipsis 13 dice pelea contra los santos. Es el mismo poder. Palabras contra el Altísimo, blasfemias contra Dios. Daniel dice cambia los tiempos y la ley. Apocalipsis dice difama el santuario. Cuando veamos el santuario vamos a encontrar que en el santuario ¿qué cosa se encontraba? La ley. Siguiente, persigue 3 tiempos y medio, porque dice un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Nabucodonosor? 7 tiempos estaría enfermo. ¿A cuánto equivale un tiempo según la profecía? 1 año. Cuando se habla de un tiempo, 1 año, 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. Entonces va a perseguir por 3 años y medio. Ahora dice Apocalipsis 13:5, persigue por 42 meses. Ahora yo les hago la pregunta, ¿a cuánto equivale 3 años y medio? A 42 meses. Entonces es el mismo poder. Cuando se habla de cuerno pequeño, también se está hablando de la bestia de Apocalipsis 3. Hemos estado mucho hablando de ese texto, ¿recuerdan en las lecciones anteriores? Ahora vamos a descubrir quién es. Y para eso vamos a las características. ¿Está bien? Vamos a las características. Primera característica dice, Daniel 7:8,
que para que él nazca, para que este cuerno nazca, 3 tenían que ser arrancados. ¿Está bien? Vamos a descubrir quién nace y 3 tribus empiezan a desaparecer. Muy bien. Vamos a hacer un breve repaso. ¿Se acuerdan que yo les di esto a ustedes? Álamos, francos, burgundios, suevos, visigodos, sajones, lombardos. Estos formaron lo que hoy se llama Europa. Solo que todos formaron Europa, hubieron 3 que ya no existen. 3 tribus que desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Ahora, no lo voy a decir yo, lo va a decir la historia. Así es que vayan a la historia y comprueben lo que les voy a decir. El Código de Justiniano, en el libro 1, que fue un emperador bizantino, dice lo siguiente. Miren, eso dice el Código de Justiniano. Los érulos, los vándalos y ostrogodos, los cuales eran defensores del arrianismo. Arrianismo eran los seguidores de Arrio. ¿Quién era Arrio? Arrio era un sacerdote que fue considerado hereje porque no estaba de acuerdo con el obispo de Roma. Arrio no estaba de acuerdo. Y miren, estos 3 eran combatidos. ¿Por qué? Porque eran arrianos. Ellos no estaban de acuerdo con el obispo de Roma. Fueron combatidos, deshechos por Carlos Martel, Pipino el Breve, Carlomagno. Así fue confirmado el obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Para que el obispo de Roma se siente en el trono, ¿qué cosa tuvo que pasar? Tuvo que desaparecer a 3 tribus. ¿Por qué los desapareció? Porque no estaban de acuerdo con él. Pero miren, aquí hay otro texto de la historia. Eso no lo dice la iglesia, lo dice la historia. Justiniano, gobernador del Imperio Romano del Oriente, del año 527 al 565, proclamó al Papa gobernador de todos los santos sacerdotes de Dios y cabeza de todas las iglesias. ¿Cuándo lo hizo? En el año 533. Muy bien. Con plena autoridad, ¿qué cosa dice? Para perseguir a los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Aquel que se oponía a las órdenes que él daba. Las fuerzas católicas aplastaron a los vándalos del norte de África en la batalla de Tricamaro. ¿En qué año? 534. Y persiguieron a los ostrogodos y los echaron de Roma. ¿En qué año? 538. Por favor, apréndanse esta fecha. Aquí desaparecen las 3 tribus bárbaras. ¿Por qué? Porque el emperador, ¿a quién le pone en su lugar? Le pone en su lugar al obispo de Roma. Ahora entonces, fíjense lo que dice la parte final. Finalmente, la iglesia romana tomó el lugar del imperio, y yo subrayé esta parte. Dice, y el Papa fue el sucesor de César. Eso no es novedad para nosotros porque la historia lo dice. Ahora, fíjense una cosa. Los echa en el año 538. Estamos hablando de una Roma en 2 periodos. La Roma imperial, que fue con los Césares, y la Roma religiosa. ¿Quién es el que ocupa el trono del César? El Papa. Ahora, aquí viene entonces otra característica. Ustedes no deben creer solamente con una. Vamos a ver si todas se parecen, todo lo que dice la Biblia. Vamos a lo que dice el versículo 8, capítulo 7, versículo 8. Dice así: mientras yo contemplaba el cuerno, salió otro cuerno pequeño, fueron arrancados. Este cuerno tenía ojos de hombre y tenía una boca que hablaba, ¿qué cosa? Insolencia. Si nosotros vemos Apocalipsis 13:5, dice que este cuerno, este poder, habla blasfemias. Ahora, yo les hago una pregunta. Quedó claro que para que nazca este poder religioso, tuvo que desaparecer 3 cuernos, de los cuales formaban parte de las 10 tribus bárbaras. ¿Sí? Correcto. Vamos a ver entonces esta característica. Miren lo que dice. ¿Qué cosa es una blasfemia?
No me crean a mí, crean a la Biblia, porque la Biblia tiene que decirnos. Ahora nos dice que este cuerno habla blasfemias. Ahora, ¿qué es una blasfemia? Marcos 2, 5 al 7 dice, al ver Jesús les dijo, al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados, mas algunos escribas pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este? ¿Qué cosa dice? Blasfemias. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino quién? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia. ¿Qué es una blasfemia en la Biblia? Una blasfemia en la Biblia es aquel que se atreve a perdonar pecados en lugar de Dios. Eso es una blasfemia. ¿Qué cosa hacía el cuerno pequeño? Hablaba blasfemias. ¿Qué cosa es una blasfemia? Perdonar pecados. Alguien puede preguntarse así, pastor, ¿y no dice la Biblia, confesaos vuestros pecados y perdonaos los pecados los unos a los otros? Miren, el perdón viene en dos direcciones, vertical y horizontal. Cuando Santiago dice, confesaos y perdonaos los pecados, si yo a José Luis hoy le hiero, yo me voy a acercar y le voy a decir, José Luis, perdóname. ¿Tú me vas a perdonar? Sí, yo estoy confesando mi pecado porque yo lo ofendí. Pero si yo cometí un pecado a Dios, no le voy a decir, José Luis, perdóname porque yo pequé contra Dios. Porque ahora es yo y Dios. Entonces, cuando dice, confesad vuestros pecados, confiesa tus pecados a quien heriste para que Él te perdone. El Padre Nuestro, ¿qué cosa nos dice? Así como perdonamos a nuestros deudores. Es bueno perdonar las ofensas de los otros, pero cuando has ofendido a Dios, no tienes que pedir perdón a nadie más, sino a ¿quién? A Dios. Porque si no pides perdón a Dios, ¿qué cosa dice la Biblia? Eso es una blasfemia. Ahora, fíjense acá. No lo digo yo una vez más. Yo no sé por qué tanto repito eso, pero quiero que tomen en cuenta. El canon católico en el Concilio de Trento, esto es historia, página 448-70, dice así: en la confesión al sacerdote tiene el poder de perdonar todos los crímenes cometidos después del bautismo. ¿Qué cosa tiene el sacerdote? Poder. Otra cosa, cuando un delincuente confiesa sus pecados al sacerdote, todos los delitos no solo son perdonados, sino también son destruidos. Y el criminal se convierte en una nueva persona, en un santo. ¿Quién le dio autoridad para hacer eso? ¿No les parece que esto es una blasfemia? Yo traje aquí el catecismo. Tengo aquí en mi mano el catecismo. Y permítanme leer para ustedes lo que dice la página 401. Miren, voy a leer literalmente lo que dice el catecismo. Aquí está, edición típica vaticana, página 401. Dice así: la declaración de los pecados al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de penitencia. Ojo con lo que dice. Los penitentes deben confesar y enumerar todos sus pecados de lo que tienen conciencia. Catecismo. Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia? Vamos a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. 1 Timoteo, miren lo que dice. Abran la Biblia, 1 Timoteo 2:5. Voy a leer. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia. ¿Quién es ese mediador? No, es que yo me voy para que Él medie por mí. ¿Quién es ese mediador? Es Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué cosa dice primera de Juan 2:9? Hijitos míos, estas cosas escribo para no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Entonces, cuando dice que el cuerno habla blasfemias, ¿qué cosa es una blasfemia? Querer perdonar pecados de los hombres cuando solamente eso le compete ¿a quién? A Dios. ¿Qué cosa más es blasfemia? Miren, según la Biblia, dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque blasfemas. Ojo, eso dice la Biblia, blasfemas. ¿Qué es considerado una blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Qué cosa es una blasfemia en la Biblia? Alguien que es hombre y se cree Dios. La palabra blasfemia yo pensé que era mentira.
O sea, la explicación de la palabra blasfemia me llegó bastante. ¿Quieres saber cómo se cumple esta profecía? No cambies el canal, ya estamos de vuelta. Esto es Biblia Fácil. Estamos aquí en Biblia Fácil. Quiero aquí una vez más hacerte este regalo para ti. Solamente tienes que escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org, ingresar a nuestro blog nuevotiempo.org/Biblia Fácil. Puedes solicitar el curso bíblico Biblia Fácil, Profecías del libro de Daniel. Y así nos podrás acompañar cada semana en cada capítulo que nosotros descubrimos acerca de este libro. Estamos descubriendo acerca de quién es el cuerno pequeño. Y hasta aquí ya tenemos dos características. La primera es que cuando nace derriba 3. La segunda es que habla blasfemias. ¿Qué cosa era blasfemia? Perdonar pecados en lugar de Dios. ¿Y qué cosa más es blasfemia en la Biblia? Dice, a Jesús le acusaron de blasfemo. ¿Por qué? Porque le dicen, tú siendo hombre te haces Dios. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Jesús era Dios o no era Dios? ¿Era o no era? Era Dios. Muy bien. Entonces, la acusación contra Jesús era falsa, porque él sí podía perdonar pecados, ¿o no podía Jesús? Es Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús dice yo y el Padre uno somos? Porque de verdad son uno con el Padre. Él también es Dios. Ahora, sin embargo, quiero que ustedes lean lo que dijeron algunos personajes en la historia. Voy a dar lectura a lo que dice el Papa León XIII. El Papa León XIII dice así: los papas tenemos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Siguiente texto. Miren, en el diccionario eclesiástico católico, eso lo dice el diccionario eclesiástico católico, en el artículo que habla del Papa, dice así: el Papa es de tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino es como Dios y sustituto de Dios. El Papa es de tan grande autoridad y poder que puede, ojo con esto, modificar y explicar e interpretar las leyes divinas. Es decir, lo que Dios dijo, el Papa puede cambiarlo, supuestamente. Así es lo que está diciendo. Él puede modificar. ¿Por qué? Porque es Dios. Así se cree, Dios. Cualquiera que sea es Dios, y el vicario de Cristo no puede hacer nada contrario a la fe. Ojo, eso lo dice el diccionario eclesiástico católico. El Papa Bonifacio VIII dijo así: declaramos, definimos y proclamamos que cada ser humano debe someterse al pontífice romano para que sea salvo. ¿Qué dice Hechos 4:12? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién es? Jesús. Ahora él dice: quieren salvación, tienen que someterse. ¿No les parece que esto es una blasfemia? Voy a leer esta siguiente biografía. Dice, el Papa está coronado con una triple corona, en algunas ocasiones se usa, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Es como si fuera Dios sobre la tierra, único emperador supremo, rey de reyes, santísimo. Tiene plenitud de poder, a quien se le ha encomendado por Dios la dirección de no solamente la tierra, sino también del reino celestial. Ojo, no estoy hablando lo que yo pienso, lo que ya se escribió y lo que ellos mismos declararon en algún tiempo. Miren, hay un autor brasilero llamado Rui Barbosa. Rui Barbosa fue un político brasilero, escritor, periodista, abogado y jurista. Así que con todo lo que les he mencionado, saben que es un gran investigador. A él le llamó mucho la atención la obra de un teólogo católico alemán llamado Janus. Yo tengo aquí la obra de Rui Barbosa. Le llamó mucho la atención que tradujo la obra al portugués. Y la obra está intacta. Él escribió 2 volúmenes. En el segundo volumen,
Solo que este hombre escribió un primer volumen haciendo introducción a lo que iba a hablar en el segundo volumen. Yo voy a leer un párrafo de lo que él escribe aquí. Miren, voy a la página 132. Escuchen por favor con atención. 132. Dice así. Cuando se dice el infabilismo o divinización del Papa, no es una metáfora de expresión. Es un enunciado literal y escrito de los documentos de la doctrina ortodoxa enseñada en los libros ultramontanos. Y aquí Ruy Barbosa escribe lo que dice exactamente en los libros. Miren lo que dice. El Papa es Jesucristo en la tierra y relativamente el Cristo en cuanto a autoridad para con Dios su Padre. Voy a leer otra cosa. Mírenme, una obra que él aquí resalta, que se llama Acto de Fe de los Nuevos Católicos Convertidos al Papismo. Dice así. Confesamos y creemos que el pontífice romano y vicario de Jesucristo puede a su voluntad absolver a los hombres de pecado, preservarlos del infierno o enviarlos al infierno. Voy a seguir leyendo. Dice, confesamos que el Santísimo Padre debe recibir la honra divina más profunda como si fuera el propio Cristo. Y lo último, confesamos que el pontífice romano tiene poder de alterar las escrituras o disminuirlas según su conveniencia. ¿Qué les parece esta declaración? Ahora, esto es una blasfemia. Sí, Javier. Pastor, ¿será ahí que no coinciden los 10 mandamientos entre una y otra religión? Gracias, Javier, por tu pregunta, porque ahora vamos a ver en la siguiente característica. ¿Está bien? Hay una tercera característica. ¿Recuerdan qué cosa dice Daniel 7:25? Vamos, volvamos a Daniel. Capítulo 7, versículo 25. Dice así. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa? Que este poder, ¿qué cosa va a hacer? Va a perseguir. Muy bien. Vamos a ver si eso se cumple o no. ¿Correcto? Miren. En la profecía, nosotros decimos, ahí la Biblia dice, que persigue un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ya nosotros vimos que un tiempo significa un año. 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. Es decir, 3 tiempos y medio es igual a ¿cuánto? A 3 años y medio. Ahora, un año son 12 meses, 2, 24, medio, 6. ¿Qué cosa dice Apocalipsis? Que esta bestia ¿cuánto tiempo perseguiría? 42 meses. Ahora, fíjense, hasta ahí está claro. Vamos nuevamente a Apocalipsis. ¿Está bien? Vamos a Apocalipsis y vamos a ver lo que dice capítulo 12, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Dice así, Apocalipsis 12, 6. La mujer huyó al desierto. Cuando habla de mujer está hablando de iglesia. Huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ojo, está hablando del mismo poder. 3 años y medio equivale a ¿cuánto? A 42 meses. Ahora multipliquen 42 meses por 30 días que tenía el calendario judío. ¿A cuánto equivale? A 1260 días. El mismo poder que persiguió a los cristianos es este cuerno pequeño. 42 meses es igual a 1260 días. Es decir, 1260 años. Ahora, recuerden, les dije que se memorizara una fecha. ¿En qué año el Papa terminó destruyendo las 3 tribus para que él pueda surgir como poder civil? 538. El decreto de Justiniano se dio en el 533, pero para que él pueda sentarse realmente en el trono, tuvo que eliminar las 3 tribus. Y aquí fueron eliminados los ostrogodos. A partir de este año aparecen 1260 años de persecución. No lo digo yo una vez más. ¿Saben quién lo dice? La historia. ¿Y qué cosa dice la historia? Hubieron 12 siglos de tinieblas y persecuciones. Las crueles cruzadas, ¿recuerdan ustedes de la Santa Inquisición? Muy bien. Aquí en estos siglos están colmados de pasajes oscuros, cárceles, registros teñidos de sangre.
Juan Hus fue quemado en plena plaza, quemado. ¿Saben por qué? Por ser fiel a la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. ¿Qué cosa más ocurrió? La historia de la Iglesia Católica es de persecución donde quiera que la Iglesia haya llegado a ser suficientemente fuerte. Voy a leer la parte resaltada. Uno de los hechos de más infamia fue la matanza de San Bartolomé. 30,000 protestantes franceses fueron muertos. En España, Llorente calcula que en la Santa Inquisición hubieron 31,912 que fueron quemados vivos. Y 291,450, así llamados penitentes, fueron obligados a someterse. 1,000,000 perecieron en el masacre de los albigenses. En los 1260 días, que son igual a 42 meses o 3 años y medio, se cumple perfectamente. La Biblia lo decía y la historia, ¿qué cosa hace? Confirmar. Miren, John Grove, sus pies fueron asados antes de poder ser lanzado a la estaca. Miren esta imagen, una mujer con en su vientre llevaba un bebé. ¿Saben lo que pasó? Las manos lo ataron a la espalda, o aquí está. Fue condenada a ser atado junto a su bebé en una bolsa. Después de tanto tiempo lo ahogaron. Todo eso hizo en esos 1200 años. Pero no solamente eso. La Biblia fue prohibida leer. ¿Y saben qué cosa apareció en esos 12 siglos? Presten atención, por favor. Invocaciones a los santos en el año 617. Fue establecida por primera vez en las liturgias públicas bajo el Papa Bonifacio V. La fiesta de exaltación a la cruz fue en el año 671, instituida por el emperador Heraclio. La canonización de los santos, ¿de dónde viene? Creada en el año 884 y decretada en 1160. La veneración a las imágenes, ¿saben cuándo fue dada? En el año 769. No está en la Biblia. ¿Quién lo dio? Cada persona fue canonizada una imagen de talla para adoración. El santo se convirtió en un intercesor. ¿En qué año? En el año 769. En esta etapa, en este periodo. En 1215, la confesión auricular de los pecados tienen que confesarse a un hombre, lo que nosotros ya vimos. Y la Santa Inquisición, que ya conocemos por historia. La Biblia fue prohibida, se vendieron indulgencias. ¿Qué significa indulgencias? Se vendía el perdón. Eso no lo podemos borrar de la historia, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué cosa sucedió? Napoleón Bonaparte, en el año de 1798, envía a su general Berthier para encarcelar al Papa Pío VI. Y allí termina, según la profecía y según la historia, exactamente los 1260 años. Si ustedes suman 538 más 1260, les va a dar 1798. La profecía es exacta. Lo importante de esto es que está avalado con la Biblia. O sea, todas las dudas que nos ha despejado, siempre hay un texto bíblico que lo avala. Y eso es lo importante y así evitamos las confusiones. No hay duda de eso. Ahora, el cuerno pequeño se levanta contra el pueblo de Dios y contra la ley de Dios. Vamos a la última característica. Miren, capítulo 7, versículo 25 de Daniel. Una vez más, dice así, Daniel capítulo 7, versículo 25, dice así. Hablará palabras contra el Altísimo, ya vimos. A los santos del Altísimo perseguirá y cambiará o pensará en cambiar. ¿Qué cosa? Los tiempos y la ley. Vamos aquí entonces, rapidito. ¿Dónde está la ley de Dios? ¿Dónde está la ley de Dios? En la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? Éxodo capítulo 20. Ah, no, pastor, Jesús cuando vino dijo, la ley de Dios se resume, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Correcto, porque los 4 primeros es amor a Dios y los 6 últimos es al prójimo. Jesús resumió la ley en 2, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cambió la ley? No. Jesús dijo, no penséis que he venido a cambiar la ley. Mateo 5:17, vine para cumplir la ley, pero no a cambiar, porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, miren lo que dice el catecismo. Una vez más quiero mostrarles para ustedes. El catecismo, yo tengo aquí en mi mano, los 10 mandamientos. Leen aquí ustedes los 10 mandamientos. Y en el catecismo están los mandamientos de Éxodo 20, es decir, se reconoce que Dios lo dio. Pero aquí en la parte final dice fórmula catequética. A ver, catequética. Quiere decir, esto es lo que Dios dio, pero esto es lo que nosotros ponemos. ¿Y qué cosa hizo? En lugar del primero puso amar a Dios sobre todas las cosas. Miren, el segundo lo quitó. El tercero dice, no tomarás tu nombre en vano.
Y cuando dice acuérdate del día sábado, aquí dice en el catecismo, para santificarlo, dijo guardar el domingo y las fiestas. ¿Quién dio autoridad para quitar esto? ¿Quién hizo eso? Miren, y saben, al final se quedaron solo con 9 mandamientos, pero para que concuerde con lo que Dios dio, el 10º mandamiento lo dividieron en 2. Entonces, ¿a quién creer? ¿A la Biblia o a lo que alguien impuso? Eso dice el catecismo y eso es lo que dice la Biblia. Excluyeron el 2º mandamiento. ¿Por qué quitaron el 2º mandamiento? ¿Qué dice el 2º mandamiento? No te harás imágenes. Por eso lo quitaron, porque queremos imágenes. ¿Qué cosa dice el 4º mandamiento? Guardarás el sábado. ¿Por qué el diablo está enfurecido con el sábado? Eso se trata del diablo detrás de todo esto. ¿Saben por qué? Porque el sábado es el único mandamiento que te dice que Dios es el creador. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué dice? Porque yo soy tu creador. Y si alguien reconoce a Dios como creador, significa que Dios tiene que ser adorado. Ahora, miren lo que sucede. Yo quiero presentarles a ustedes desde dónde inicia la observancia del domingo. Justiniano. Deben los magistrados y personas residentes reposar y cerrar el venerable día del sol. ¿Cuál era el día del sol para los romanos? El domingo. Entonces, esto no viene de Dios, esto viene de Roma. El domingo. Ahora, esto no tiene que ver contigo, esto tiene que ver el diablo detrás de la ley de Dios para destruirlo. No te sientas ofendido. Eso dice la palabra de Dios, eso dice la historia. Entonces, aquí nosotros tenemos que tomar una posición por parte de la verdad. Miren lo que dice el catecismo. ¿Cuál es el 7º día? El sábado. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Qué cosa decía la profecía? Cambiará los tiempos y ¿qué cosa más? La ley. Entonces dice, nosotros cambiamos. Tú revisa toda la Biblia. Vas a encontrar 8 referencias hablando acerca del domingo, pero ninguno como adoración. Pero hay 104 textos de la Biblia que hablan del sábado como día del Señor. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer hoy? Miren, el cardenal James Gibbons dijo lo siguiente: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizada a la santificación del domingo. La Escritura refuerza la observancia del sábado. No, pastores, que nosotros guardamos el domingo porque el domingo resucitó Jesús. ¿Usted sabe cuál es la ceremonia con la cual nosotros conmemoramos la resurrección de Jesús? Lea Romanos 6, 1 al 4. El bautismo es la ceremonia que nosotros celebramos la resurrección de Jesús. Pero esto tiene que ver con origen pagano. Un emperador dio el edicto, solo que ahora se disfrazó. La iglesia romana solamente disfrazó eso y dijo, hay que inventar alguna cosa. Ah, bueno, Jesús resucitó. Entonces, aquí tenemos que tomar una decisión. O Dios o el hombre. O Constantino o la ley de Dios. En la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, hubo un hombre que hizo su tesis doctoral. Se llama Samuel Bacchiocchi. ¿Saben en qué hizo su tesis? Sobre el día sábado y el día domingo. Esto es una investigación histórica sobre la observancia del día domingo. Y él aquí en su tesis dice, en la Biblia no hay un texto que diga que el domingo es un día para adorar. Y saben, la universidad dio su imprimato, aquí está su imprimato, fue aprobado hasta por el Vaticano, diciendo de que es verdad. Fue la Iglesia Católica quien cambió el día. Tesis doctoral. Saben, nosotros no tenemos que resaltar un día, tenemos que resaltar la adoración. ¿Por qué el diablo está enfurecido con el sábado? Porque el sábado te dice quién es tu creador. Y si ustedes vieron que el cuerno pequeño trató de sacar de la ley de Dios todo lo que tenía que ver con adoración.
porque detrás está el diablo queriendo ser adorado. Alguien piensa y dice, ustedes guardan el sábado, piensan que con el sábado se va a salvar. No, querido, quien salva es Cristo. Pero aquel que fue salvo por Cristo, Cristo lo salvó para obedecer. Dios no te salvó para que sigas transgrediendo su ley. No, Dios te salvó para vivir en obediencia. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:6? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Tienes que reconocer a Dios como tu creador. Cuando el sábado vas a la iglesia, entonces está diciendo, tú eres mi creador. No se trata de una iglesia, no se trata de una placa, se trata de obediencia, se trata de fidelidad a la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. El resultado de tu amor no te salva, pero si eres salvo por Cristo, vas a obedecerle. Te pregunto, ¿estarás dispuesto a alinear tu vida a la palabra de Dios?